¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 de la mañana estamos comenzando este orden del día, básicamente con un tema que ayer ya comenzábamos con los primeros datos que tienen que ver con fechas de convocatorias extraordinarias. Va a ser entre el 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos diputados, cuando queda conformado otro bloque mucho más sólido, mucho más numeroso para el oficialismo, y se van a extender hasta por lo menos 31 de diciembre, pero con seguridad al mes de enero, eventualmente febrero. Eso es lo que hay que resolver. Y tampoco está el temario, pero con toda seguridad va a estar el tema presupuesto 2026, básicamente reforma impositiva y reforma laboral. Mientras tanto, otros dos temas. En un rato, Gonzalo Solaberrieta con la cuestión de la inteligencia artificial. Vamos a estar viendo qué ingresó en comisiones por ese tema. Y ahora, otra cuestión con mucha historia, que tiene que ver con el rol de la Defensoría del Pueblo, que es una institución creada también allá como consecuencia de modificaciones en la legislación a comienzos del siglo XXI. Hubo solo dos responsables de la Defensoría del Pueblo y está vacante el cargo por falta de acuerdo político desde el año 2009. Pero la que está trabajando en eso mucho y tiene muchos nombres es Verónica Benaim. ¿Cómo le va, Benaim? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato Méndez? ¿Cómo te vas? Muy buenos días para todos. Sí, la deuda histórica, ¿no?, que tiene todavía la democracia respecto al cargo vacante del 2009. 16 años hace que está acéfalo la titularidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que avanzó en estas semanas en la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, una bicameral, como ustedes saben, compuesta por senadores, por diputados, que preside, y lo voy a leer porque siempre me cuesta este apellido, Kroneberger, que es el senador radical, sí. Y que, bueno, segundea a partir del rol de secretaria, Margarita Stolbizer. Tuvo ya varios encuentros, se presentaron una gran cantidad de postulantes, hubo audiencias en las que se escuchó a los postulantes, quedaron alrededor de 39, y en el día de ayer hubo una reunión y tenían que definir ya las ternas para enviar esto a, bueno, obviamente a las cámaras, que son las que tienen que definir por una mayoría específica para, bueno, lograr ya una designación. ¿Sabés qué pasa? Que obviamente cuesta a veces meterse en otros momentos históricos, pero creo que hay que hacerlo 10 segundos para entender el rol de la Defensoría del Pueblo, que aparece, el primer defensor del pueblo aparece en el gobierno, debe haber sido 2001, 2002 me parece, cuando se elige a un hombre que estaba muy vinculado al menemismo, como era el doctor Mayorano. Exacto. Y el reemplazante, recordamos, es un hombre de Córdoba, que estaba más vinculado a él, me parece en ese momento lo que era Pichetto como presidente del Senado. Estamos hablando de Eduardo Mondino. El último. Exactamente, pero el tema es que ahora vos tenés un Congreso que es absolutamente diverso, con mucho monobloque, con un oficialismo que tenía hasta hace poco, tiene todavía apenas 36 diputados, hay radicales, peronistas, hay de todos los colores. En otros momentos históricos la cuestión era mucho más monocromática. Sí, entonces el defensor del pueblo era clave porque vos tenías un oficialismo que tenía el 70% de los votos, unos bloques más chicos que estaban metidos en sus temas, no podían levantar la cabeza, y el rol del defensor del pueblo en la famosa crisis de la 125 fue clave. Los primeros productores enojados por la resolución iban a golpear la puerta. A veces acá no encontraban demasiado eco, no había diputados que representaran al campo, y encontraban en la Defensoría del Pueblo un canal de recepción, y creció muchísimo en ese momento. Y me parece lo que vos decís, Vero, desde aquel momento, ¿cómo hace algún Estado para reunir 2/3 de los votos? Te pasa con el defensor lo mismo, iba a decir casi tragedia. Claro, la designación procurador. del ¿Cuánto hace que Casal es procurador interino? Y no es la primera vez que, digamos, se vuelve a poner sobre la mesa la selección del defensor del pueblo de la nación. ¿Vos te acordás que en el macrismo también hubo reuniones, totalmente. Se había reactivado la comisión bicameral? En ese momento circulaban
nombres también me acuerdo como el de la oveja Sarguini, del masismo, acuerdo, que claro. podía ser uno de los que estaba... Ex ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires. Ex ministro de Economía, Sí. exactamente, del gobierno bonaerense, ex diputado bonaerense y ex diputado nacional también aquí de esta casa, y quedó también en la nada. Bueno, ahora me dijeron, se pasó ayer a un cuarto intermedio. Vamos ahora en breve a repasar y vamos a contar de qué se trata, de qué se trata este cargo y por qué es tan importante. Lo que pasa que, a ver, más o menos la síntesis puede ser esta. Si el oficialismo pone a alguien propio porque tiene número, razonablemente el resto se enoje, no tiene sentido. Tenés que ser defensor de la gente, no defensor del gobierno. Exactamente, es independiente. Pero como independientes no somos ninguno, no, tal cual. Cuando aparece alguno con una historia opositora, se cubre y no quiere saber nada, luces, efectivamente. Exactamente. Vamos con los títulos y enseguida el desarrollo, por favor. A ver. Ahí está, sesiones extraordinarias, el gobierno prepara el llamado. Van a ser desde el 10 de diciembre al 31 con la posibilidad de extender este periodo. El tema de Benaim, comisión bicameral de la Defensoría del Pueblo, se posterga la elección de candidatos para la Defensoría y el procurador penitenciario. Comisión investigadora sobre la criptolibra. Se reúnen mañana para continuar con el trámite de las actuaciones. Tiene fecha de vencimiento la comisión, así que aceleran el proceso. Bueno, la hora 11 de la mañana, 6 minutos. Benaim, todo suyo, placas. ¿Qué tenemos? Diga, a ver. Bueno, ahora nos metemos ya directamente con el defensor del pueblo, este rol que ocupa y por qué es de relevancia en esta democracia. Pero te quería aclarar, ¿viste las sesiones extraordinarias, la convocatoria? Ayer, sí, después de un encuentro en Casa Rosada, circuló entre los colegas de allí de la Casa de Gobierno, que sería del 11 al 31 de diciembre. Pero ya hay puesta fecha para el 10 de diciembre, que es el día que tienen que venir a asumir los nuevos diputados aquí. Va a ser, se está hablando de que va a haber una sesión a partir de las 10 de la mañana el 10 de diciembre. Ya está, digamos, se está organizando todo eso. En cuanto al tema de la Defensoría del Pueblo, vamos a decir qué función tiene el Defensor del Pueblo. Es un organismo que, ahora sí nos acompañamos con las placas, que fue creado por en el marco de la reforma constitucional que se hace en el año 94. Durante el gobierno de Carlos Menem. Es independiente, esto quiere decir que de alguna manera trabaja, digamos, o se debería trabajar con libertad, porque como bien decías, trabaja directamente con la gente. Es un rol específico, el del defensor del pueblo, de negociador entre las cuestiones vinculadas a algunas organizaciones de distintos ámbitos y distintas situaciones con ámbitos o áreas del gobierno de la nación. Está, digamos, instituido en el ámbito del Congreso de la Nación y actúa con plena autonomía sin recibir, esto quiere decir, lo que venimos diciendo, instrucciones de ninguna autoridad. Desde el año 2009, es decir, hace 16 años, este cargo está vacante. Decíamos que lo instituye el Congreso de la Nación y esto se da en el marco del artículo 86 de la Constitución Nacional. La figura se encuentra amparada en nuestra Carta Magna y que lo que dice específicamente es que la misión que tiene la Defensoría del Pueblo, y obviamente quien sea el titular de este organismo, es la de defender y proteger los derechos humanos y además y demás derechos, garantías, intereses tutelados en la Constitución Nacional y también bajo las leyes, ¿no?, que están vigentes. También tiene la función de controlar el ejercicio de las funciones administrativas públicas. Ese es básicamente el rol. Para bajarlo a lo llano es, digamos, una interacción, la del defensor del pueblo, entre la sociedad y los organismos del gobierno nacional. El defensor del pueblo
según también lo establece la Constitución, es designado y puede ser hasta removido también por el mismo Congreso de la Nación con el voto de las 2/3 partes, los 2/3 que decías, Pato, y decíamos al principio, de cada una de las cámaras. Es decir, que las dos, para designar, que es un poco lo que se está planteando ahora, hay que tener los números 2/3 en Senado y 2/3 en diputados. A ver, Vero, respecto a esto, un tema que estábamos hablando, como esto es literalmente imposible, ¿de acuerdo? Hasta acá, no, es cierto, no es imposible, pero digo, en la práctica esto no viene pasando. Básicamente hay preocupación por el defensor del pueblo, pero el tema de la procuración, que esté Casal hace 10 años de manera transitoria, la verdad que es una cuestión muy delicada, como la falta de integrantes de la Suprema Corte, ¿me entendés? Totalmente. Entonces, digo, se está discutiendo que para eso falta una reforma constitucional. Modifiquemos las condiciones, que en todo caso sea necesaria la mitad más uno. Porque si no, viste, 129 más 1, bueno, qué sé yo. Pero acá 2/3 con esta atomización de la clase política bloquea, y sin referentes para hablar. Claro, porque digo, acá, ¿viste? Esto se pensó en un momento donde había radicales y peronistas, se tomaban un café, los jefes y acordaban. Ahora es imposible, por lo menos hasta acá. Pasa con la mayoría de las designaciones que se han establecido desde y los además, 90. Con otra característica, cada vez más el ejercicio de la grieta es una necesidad política. Exacto. Antes no era tan así. Digo, vos ganabas y bueno, te habías enfrentado un poquito en campaña, pero tenías que sentarte con el otro y dialogar. Ahora la grieta es un destino, entonces es muy difícil. Y es lo que vos decís, son más también los espacios que tironean y que quieren obviamente imponer sus nombres. Por eso, ahora en breve repasamos política, claro. Repasamos son muy acotadas. la danza, el carnaval de nombres que hay circulando. Decíamos que además el defensor del pueblo, esto es importante también, que tiene la inmunidad que tienen los legisladores. Claro. Es decir, que tiene básicamente los mismos privilegios y beneficios que los legisladores. Esto, los fueros, etcétera, etcétera. El primer ombudsman que, como lo mencionaba Pato, que sabe y ha vivido toda esta historia, ha sido Jorge Luis Moirano. Mayorano, otra vez le digo Moirano. Dale. Mayorano, que asumió el 16 de junio en el 94, apenas, digamos, básicamente se hace esta incorporación a la Constitución Nacional y que obviamente era un hombre que respondía al expresidente Carlos Menem. Pero, ¿sabés qué pasa? Esto es lo que cambió. En el año 94, estaba mirando, venía el peronismo de ganar 89, tenía todo 91 y 93. Por eso modificó la Constitución, había un acuerdo en el medio con el radicalismo. Un puñadito de opositores y punto. El contexto es muy... Entonces, claro, ¿qué problema es tener 2/3? Lo logro mañana. Totalmente. Ahora es otro partido, exactamente. El contexto es muy... Bueno, y por eso también hoy se está hablando de la mayoría de estas cuestiones. Vos fijate con los DNU, que también está en tela de juicio por el tema de lo que se pide específicamente de aprobación en ambas cámaras, que es muy difícil de concretar. Bueno, y el último, desde el 2009 decimos que está vacante, el último que estuvo ocupando ese cargo fue Eduardo Mondino, que, bueno, justamente renuncia a la Defensoría desde el año 2009. Bueno, vamos a la lista. Le da tanto prestigio a la Defensoría Mondino que Mondino renuncia y es candidato a gobernador en Córdoba y pierde por un pelito, creo que contra Schiaretti. Exactamente. En la lista de postulantes hay varios diputados hoy que están, obviamente que han tenido las audiencias y que quieren poder llegar a ocupar este cargo. Hay 3 específicos. Está Fernando Carvajal, Democracia de Democracia para Siempre, un hombre que viene del área de la justicia de Formosa, y bueno, con mucha expertise, más que nada en materia penal. Sí, totalmente. Por eso también hay que decir que en el medio de este debate también se está trabajando en la designación del procurador penitenciario, en esa figura. Que también está pendiente. Que está pendiente y que Fernando Carvajal también se postula para ese cargo. Se tiene más fe en la designación de poder llegar a concretarse del procurador penitenciario por su expertise penal. Y porque, bueno, son mucho menos los candidatos que están ahí en competencia. Pero también está la radical de la provincia de Jujuy, Natalia Sarapura, y acá viene un nombre del masismo, Ramiro Gutiérrez, bonaerense él, también muy dedicado a la materia penal, que está postulándose.
Por otro lado, bueno, esto obviamente, acá hubo algunas críticas, ¿no? Respecto, ahí lo marcaba yo, la diputada del oficialismo de La Libertad Avanza, Lilia Lemoyne, estuvo participando en todos los debates, hizo algunas observaciones a estas, básicamente, Lo que pasa menciones. que te digo, bueno, es parte del tema, pero no vas a encontrar gente que no venga de ningún lado. No. Obviamente. Es gente que tiene 40, 50 años, en alguna administración trabajó. Exacto. Gente, nada, no vas a Alguien encontrar. responde. No, claro, digo, no sé, puedes buscar a alguien en el campo académico, la verdad, pero en el campo político, todos algún tipo de trabajo para algún gobierno hicieron, me parece. Sí. Bueno, también se postulan, acá Sí. te nombro nombres conocidos. Claro, a ver. Remo Carlotto, el hijo de Estela. Sí, que fue también, diputado también, Que fue sí. diputado, Sí. exactamente. Muy vinculado a los derechos humanos, Sí, claramente. claro. Creo que, el hermano, Kibo Carlotto, Guido, fue ministro de Derechos Humanos en la provincia de Sí, Buenos Aires, de hecho. exactamente. Bueno, Remo está en la terna. Está Paula Bertol, que también fue diputada nacional desde el año 2005. Macrista, al pro. 2013. Exactamente, amarillo. Y entre otros de los nombres, Alejandro Amor, que fue defensor del pueblo de la ciudad hasta el 2021. Bueno, un hombre que se lo conoció muchísimo, ¿no? Dirigente gremial también, número 2 o número 3 del gremio de los municipales porteños, Exactamente. efectivamente. Esos son bueno, decíamos que son alrededor de 39 los que se tienen que definir. Entre ellos hay varios nombres. Yo te mencionaba, está el juez Luis Arias de La Plata. Vos mencionabas... Alejandro Nató, la Exacto. doctora Maistegui, es una lista larga. Es una sí. lista larga con nombres de personas con mucha expertise Totalmente. en diferentes ámbitos y Sí, que yo lo han, que te como bien digo, decías, han trabajado en Nató distintas... trabajó mucho en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires y Maistegui trabajó en su momento en la Defensoría del Pueblo con Mondino, así que todos tienen antecedentes. ¿sí? Exactamente. Sí. Y para lo último, para reemplazarlo en la A ver. placa, pero ahora nos vamos a meter en el conflicto real de por qué se posterga esta eso. terna. Para procurador penitenciario también se anotó, decíamos, Fernando Carvajal, y después tenés otros nombres como por ejemplo Daniel Bodega, Ariel Cejas Meliare, Romina Cucci, Gabriela Guzis, Sonia Páez y Mariano Previls. Bueno, es mucho más chica. Bueno, y es decime, mucho más chica y te la pregunto competencia ahí. ¿Por qué ayer me habían dicho a mí, uno de los integrantes, me habían dicho, che, hoy se conoce la terna de todo este listado, quedarían 3, ¿por qué la cuestión está detenida Benaim? Bueno, mira, me siguen llegando mensajes respecto a esta situación. ¿Qué pasa? Se tenía que mencionar la terna, pero me dijeron, no se pudo poner de acuerdo el peronismo. El peronismo. El peronismo tiene un conflicto en la designación de a quiénes van a ternar, porque hay de estos nombres que mencionaba, hay espacios del peronismo que quieren que en la terna, digamos, esté compitiendo Ramiro Gutiérrez. Que son Ramiro Gutiérrez, el otro es Amor, sí. Carlotto, ¿no? Claro. Y vos también tenías tus nombres que también estaban ahí, que podían llegar a ser, pero entre básicamente esos, entonces... Básicamente el peronismo no tenía los acuerdos para poder hacer la terna, entonces lo que resolvió tanto Stolbizer como Kronerberger es decir, vamos a pasar a un cuarto intermedio y me dijeron, lo queremos cerrar en noviembre. Está. O sea, recordemos que Quedan 20 el días. trabajo ordinario está hasta el 30 de noviembre, me dijeron, el cuarto intermedio queremos que vuelva a resolverse en noviembre y... Te pregunto, ahora que no se discute nada en el peronismo, ¿quién resuelve si es un referente masista o si es Carlotto o si es Amor? ¿Cristina resuelve eso? La verdad, no, en serio. La verdad que es un tironeo. Massa, claro. Es un tironeo, tironeo. Acá me dicen igual que hubo muy buenos prospectos y van a estudiar un poco más los planes de gestión, avales y antecedentes, pero bueno, básicamente hay, digamos... Políticamente el ruido viene por el lado de ahí. De ninguna manera significa, esto es un paso que sean los nominados, pero después tenés que ir y tenés que ser convalidado esto por 2/3 de los votos. Y esto se va a votar después del 10 de diciembre. Y quedaría para decisión. Pero si el gobierno quiere incluir también en el temario de extraordinaria, ¿no? Pero digo, me parecen, ¿sabés qué? Nombres como demasiado notorios para pasar ese control de 2/3. Está Eso es complicado. Vos me decís, mirá, nombramos a fulana o a fulano, que viene de Naciones Unidas, bueno, qué sé yo. Pero estos son nombres muy siempre estuvieron politizados, no es ahora.
pero difícil que consigan los 2/3, por ejemplo, me parece, pero bueno. Esto es un poco lo que pasó ayer. Seguramente habrá convocatoria. Alguna cuestión tienen que terminar de definir, si van a hacer la propuesta o no la van a hacer a la propuesta ahora. Pero bueno, a mí, como vos bien decís, por la fecha, por esta convocatoria extraordinaria, hay que ver si el gobierno tiene razón, que el gobierno tiene ganas de avanzar en esto. El 26 de octubre empezó otra historia y todo pasa para el 10 de diciembre. Tiene olor, digamos, a que, o color a que me parece que va a volver a quedar pendiente. Mira vos. Bueno, vamos por favor con el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Benaim. Dale. Vamos con Venegas Lynch, que cuando estuvo acá esta semana decía lo siguiente sobre lo más importante que se viene, que es el presupuesto 2026. A ver. Lo vi a Dorni en 2 programas hablando al respecto, dándole foco a la cosa prioritaria, como bien decís, del tema presupuestario. El resto de las cosas, y la ventana de tiempo lo desconozco. Desde mi lugar muy particular, Berti Venegas Lynch, digo, sí, tendría que ser una cosa normal estar enero y febrero trabajando. Los tipos que se levantan a las 4 de la mañana y están tirando el carro ahora no se toman tantas vacaciones. Entonces me parece que tendría que ser algo normal el tema de trabajar todo el año. Incluso también esto lleva, por ahí arrastra a todo lo que es la Cámara y los empleados de la Cámara, que debería manejarse también como una empresa, que haya también sustituciones y se puedan durante el año, no tiene que ser todos nos vamos de vacaciones, claro, y se vayan reemplazando y cubriendo posiciones, y lo que se prende todavía está todo el año prendido con alguna, por supuesto, momento, porque entiendo que ahí sí es, digamos, todos o ninguno, porque si te tomás de vacaciones, digamos, siempre estás pendiente si hay una sesión especial y correteando, eso lo entiendo, pero tendría que ser mucho menor y liberar a los empleados de la Cámara para que tengan reemplazos y una cosa normal sin que esté dañando el normal funcionamiento del Congreso. Pero veo siempre con buenos ojos el tema de las sesiones extraordinarias. Y sobre todo ahora, que me parece que creo que tenemos que recuperar el tiempo perdido o la destrucción de 2025 del Congreso, pues todo lo que venía y tenía que ser validado en el Congreso del Ejecutivo lo destrozamos. La última sesión de 23 horas fue una sesión de destrucción por la destrucción misma. Entonces, creo que ahora con el nuevo mapa legislativo tenemos que recomponer esa situación. Por eso yo digo, el riesgo país es el riesgo de los políticos. En este caso fue el riesgo del Congreso. Entonces, claramente después de las elecciones, algo te tiene que decir, digamos, a la oposición, algo te tiene que decir el tema de que baja el riesgo país frente a un tema electoral. Quiere decir que es el camino. Entonces, digamos, tendría que sonarles algo, pero muchas veces se interpone la política y el político en general que está buscando, muchas veces no tiene convicciones y es un tipo que está buscando qué tren se toma que llegue a la estación más rápida para su próxima estación política, y no debería ser así. Bueno, un tema muy interesante que plantea Venegas Lynch. La verdad, él, que es un tipo muy llano, muy franco, se sienta, habla, no tiene problemas. La verdad que es un tema para ampliarlo, porque él dice algo que, como él lo dice, tiene absolutamente toda la razón, porque acá esto de que no había sesiones ordinarias durante todo el año tenía que ver con una viejísima cuestión, que era cuando los legisladores llegaban en carro. Entonces, obviamente, se iban en noviembre a sus provincias y volvían en abril para empezar en mayo. Sí. Ahora, yo me pongo particularmente loco cuando me dicen, no llegan en el avión. Vuelo. Subiste un auto, dale, que a todos lados llegás con 12 horas. Bueno, pero... ¿A Tierra del Fuego no? Está bien. Pero la cuestión es la siguiente. Él tiene razón cuando dice, che, ¿por qué no trabajamos de enero a enero? Es absolutamente cierto. El tema es que muchísimas veces los que dicen, che, miremos para otro lado en enero y febrero porque la situación política no es la conveniente y no tengo número, son los oficialismos de turno. Ahora el gobierno viene de ganar, está empoderado, tiene lindo número, pero los que dicen, che, tómense vacaciones en enero y febrero, son aquellos gobiernos, y les pasa a todos en algún momento de su gestión, que dicen, che, si me siento y prendo la luz, la votación que sea la pierdo. Exacto. Entonces, y la votación en comisión también me va a ser desfavorable. Entonces, calmemos las aguas. Es por eso, no es que porque dicen, quiero prender la luz y quiero trabajar de enero a enero. Hay un uso
político comprensible de la agenda que pesa tanto como lo cronológico. Pero vos te acordás que otros ejecutivos también claro. han impuesto esto de pero, en el verano el Congreso tiene que seguir funcionando, lo hemos vivido y nada, tal vez después no terminaban nada. en nada. Me parece que esta vez, porque tienen número y porque les importa tanto presupuesto como básicamente reforma laboral, impuestos, viene. Sesiones extraordinarias, dijimos, del 11 al 31 con posibilidad de prórroga, de extensión de enero a diciembre. Y se está armando esta sesión de jura el 10 de diciembre a las 10 y capaz que en el mismo día a las 12 se elegiría o se ratificarían las autoridades de la Cámara. Ahí estamos, esto es Orden del Día, la pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
El sábado 8 de noviembre llega la noche cultural más importante de Buenos Aires, la Noche de los Museos. De 19 a 2 de la madrugada, el Congreso de la Nación abre sus puertas para transformarse en un gran escenario. Vení a conocer sus salones emblemáticos, la Biblioteca del Congreso y el edificio del Molino en una noche llena de arte e historia. Soy Martín Menem, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Aquí encontrarán un importante patrimonio artístico y cultural, un lugar que es testigo diario de nuestra historia. Los saludo a todos y espero que disfruten mucho del recorrido. Viví la Noche de los Museos en el Congreso de la Nación. Sábado 8 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada. Minutos, estamos en orden del día, segunda parte. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenos días. Inteligencia artificial, ¿qué es lo que se quiere legislar? Bueno, Pato, buen día. Título. Después de mucho tiempo de trabajo en las comisiones, vuelve otra vez este tema latente del marco legal. El marco legal del cual tanto venimos hablando, de tantos proyectos presentados, pero en este caso Daniel Goyán, que es quien preside la Comisión de Ciencia y Tecnología, plantea la posibilidad de un único proyecto con algunas partes de los textos sustanciales, ¿no? De diferentes diputados de diferentes bloques, sumados como aportes, lógicamente, para darle recién el primer giro que necesita este proyecto. ¿Ahí a dónde es? Que es muy fuerte, que es el de Ciencia y Tecnología. Después tendrá que pasar por legislación penal y después, lógicamente, por presupuesto y Hacienda. Pero ¿y qué determina, Gonzalo? Porque digo... ahora, qué sé yo tengo 3, 4, 5 ofertas en el celular de inteligencia artificial, entro, pregunto lo que se me antoja, ¿qué es lo que se pretendería regular? Bueno, básicamente son varios puntos. Uno de los más fuertes, lógicamente, son las sanciones, Pato, porque retoca algunos artículos del Código Penal, después al mismo tiempo marca definiciones respecto a lo que tiene que ver con, bueno, qué es un sistema de inteligencia artificial, cuáles son sus articulados y demás. Y después también un poco trata de apuntar a todas las empresas que estén vinculadas a los sistemas de inteligencia artificial y que después los proveen, los comercializan y demás, porque requieren de una cierta responsabilidad. Al mismo tiempo, porque es un proyecto bastante complejo y muy extenso realmente como para poder explicarlo en un plazo muy chico. Tranquilo. Es un mundo, dale, la inteligencia dale artificial la es un mundo. ¿Por dónde arrancas? Lo que yo pregunto es, ¿hay legislación sobre inteligencia artificial en otros países del mundo? Supongo que sí. Sí, en otros países. Inclusive marca dentro del proyecto lo que se está haciendo a nivel sudamericano, pero también a lo que es, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos, de que países como China, por ejemplo, estén directamente invirtiendo mucho dinero. Es decir, ya están generando competencia inclusive de plataformas de inteligencia artificial entre sí, a ver cuál es la mejor opción para que vos tengas en tu dispositivo que vivís acá en Argentina y en cualquier parte del mundo. Pero la realidad es que este proyecto, no sé si querés que lo empecemos ahora. Empecemos. Vamos a ver algunos de los puntos, ¿no? Como para encontrar un poco lo que implica este proyecto. Que uno piensa, ¿por qué no salió antes también, no? Que es un poco lo que Porque se pregunto, ¿vos tenés alguna sensación al oficialismo? ¿Esto le importa o no nada? Bueno, a ver, yo creo... No vi, por eso digo, entonces a lo mejor pasa eso. Yo creo que le importa poco, no sé, te pregunto. No sé si la intención de la legislación en sí, pero sí que es un... Gobierno Nacional que no creo que tenga una mirada negativa respecto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ni mucho menos. Pero una cosa es la inteligencia artificial y otra cosa es legislar sobre, porque puede parecer como alguna cuestión coercitiva, por eso pregunto. Pero de todas maneras, me parece que a la Argentina esto le puede llegar a servir a grosso modo en el aspecto de modernizarse,
de entender cuáles son las nuevas tecnologías y cuáles son los avances de acá a un par de años. Vos y pensá sí, que nunca se legisló, o sea, se tardó muchísimo en legislar distintas cuestiones digitales. Pero claro, Bueno, pero aparte... Recordemos que por eso, sí, ¿no? lo último creo que se legisló mucho más concreto fue la ley de medios audiovisuales, Por eso, donde quedó todo y internet. y yo no sé, por eso no termino, porque yo lo que digo es, yo la legislación, la inteligencia artificial la uso permanentemente permanentemente, todos los días, así que digo, es como una legislación me llega a posteriori, ¿me entendés? Siempre. No es que primero aprendo las reglas de tránsito y después empiezo a manejar. Ya acá estoy usando la IA, por eso digo, vamos... El tema es que ahí claro. está bueno el ejemplo claro. que vos pones, pero acá estamos hablando de sistemas que ya a nivel mundial funcionan. Por eso, claro. Entonces es como que ya, en cuanto al tiempo, vamos detrás. Por supuesto, Sí, eso es lo estamos que corriendo. pregunto, por eso. Bueno, el primer punto que encontré básicamente es, bueno, lo que mencionábamos. Esto, ¿por qué lo traje a colación, Dale. Pato? Porque el próximo martes, a partir de las 14, en la sala 4 del anexo A, se va a estar reuniendo justamente la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde el único proyecto de ley que apunta al marco legal será este, que es el que firma Daniel Goyan, que justamente en los fundamentos menciona que tomó partes sustanciales y aportes sustanciales de proyectos de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, de Silvana Giudici, del diputado Juan Bruje de Encuentro Federal, es decir, abarca varios bloques y varios diputados que han hecho sus aportes. Decíamos que esto se va a tratar el próximo martes. Lo que se busca es el primer paso, básicamente, para avanzar en el giro a dicha comisión, para chequearlo, básicamente. Esto tiene que pasar por legislación general, legislación penal y presupuesto y hacienda. Son 4 comisiones en total. El objetivo es, básicamente, establecer un marco legal, que es muy grande, muy abarcativo, básicamente en lo que es el desarrollo, la implementación y el uso responsable de los sistemas de inteligencia artificial en la República Argentina. Digamos, perdóname, ya seguimos Sí. a favor de esto. Digo, la verdad, porque generalmente uno los conoce. Goyan, el diputado que firma este proyecto, es un tipo muy serio y muy trabajador. Así que la verdad, es como... Digo, fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Salud de la Nación y es un tipo muy competente para trabajar, así que dale, bienvenido. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ir al siguiente placa para continuar un poco con lo que hemos podido resumir de este extenso proyecto. Básicamente se tratan los valores, principios y acciones para organismos. Este es otro tema importante, Pato, porque uno piensa, bueno, de acá a un futuro no tan lejano, los diferentes estamentos del Estado van a tener que aplicar también inteligencia artificial. La aplican permanentemente. Por eso digo, eso es lo que yo no... Por eso desarrollemos, porque si no todavía yo no lo entiendo. Bueno, ya la usan permanentemente. Claro, del Estado y también del sector privado. ¿Para qué? Para proteger, para promover y respetar los derechos humanos y libertades fundamentales de cualquier ser humano, lógicamente. También, lógicamente, promover el acceso equitativo a avances y conocimientos en el ámbito de la inteligencia artificial, que acá ya podemos relacionarlo y vincularlo con tema educativo, con el tema en los colegios, con el tema también en las futuras carreras. Hoy vemos talleres, vemos distintos cursos que uno puede realizar, inclusive gratuitamente a través de internet, pero ¿qué pasa con el rol del Estado a la hora de promocionar cursos, promocionar carreras en las diferentes universidades respecto a lo que tiene que ver con inteligencia artificial? Porque también son las fuentes de trabajo a futuro, Pato, que es otro tema de aquí en adelante, el cual va a tener que tratar la legislación. Bueno, ¿a quién apunta también la aplicación de la inteligencia artificial? Bueno, básicamente a los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial, a los responsables del despliegue de la misma y también a los importadores, distribuidores y fabricantes. Porque acá también tenemos una responsabilidad muy importante por parte de todas las personas que proveen a la hora de la comercialización de la inteligencia artificial, para que después no sucedan problemas con lo que puede ser la integridad física de las personas, con lo que puede ser la violación de los derechos humanos de las personas, entre otras cuestiones, y que no puedan generar efectos contraproducentes producto de estos sistemas. Y después traje un artículo... Perdóname, acá digo, perdóname que sea escéptico, ¿no? Sí, claro. Pero la verdad, esto es como decir, che, yo voy a legislar para que no haya desnudos en Internet. Pero mirá qué talento, se van a terminar los desnudos en Internet porque estamos legislando en la Argentina. Bueno. Digo, la verdad, vos en Internet tenés absolutamente todo. Y no hay ningún control. Igual, y todo ha fracasado también.
¿Qué es lo que se va a controlar? La verdad, a ver, explícame cómo. Yo no, la verdad que no sé cómo se hace. Y lo van a explicar seguro el martes. Por eso, en un régimen, de pronto, como algún país con muchísimo control, con sistemas propios, puede ser. Pero nosotros, digo... No, esto lo hemos hablado muchas veces, Pato, y en esta... No, la verdad que no veo. No sé sí, dónde podrás meterla, dónde podrá haber un perdón, estado ¿es una que reunión controle? informativa? No, Sí. la idea es... ¿Es dictaminar el proyecto? Pero a ver, digo, dictaminar. a ver, 6 años de prisión por producir, financiar, ofrecer, publicar contenido de desnudez. Claro, exactamente. Pero no sé, digo, uno entra a Bueno, internet y eso está absolutamente, permanentemente todo legalizado. No sé si legalizado, pero está a la vista de todos. El tema igual es el sitio más visitado, Claro. el sitio de la desnudez. Con la Sí, sí, sí. ¿Qué inteligencia vamos a artificial hacer? es que se va también avanzando, pero es minuto Pero claro. a minuto. Es como que es muy difícil alcanzar. Tal vez terminás sancionando Además, una ley que depende te de quede quién. Mira, atrás. si vos le preguntas a las distintas empresas que te brindan servicios de inteligencia artificial, si le preguntás cosas concretas, te van a responder lo mismo. Es decir, ¿cuánto es 2 más 2? Las dos te van a decir 4. ¿Cuál es la capital de Francia? Te van a decir París. Pero si vos le haces preguntas políticas, te van a contestar cuestiones diferentes, sea una inteligencia artificial norteamericana o china. Sí, porque tienen sí, otra sí. mirada, exactamente. Totalmente. Ahora, Exactamente. Pato, el tema acá Pero bueno, que vos sigamos. planteás está bien inclusive hasta desde la mirada y desde Claro. la negatividad, vamos a decir, con la que uno lo puede mirar, porque decís, ¿cómo haces para controlar todo este tipo de situaciones? Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa si... Vamos a suponer que utilizan tu imagen para Pero sí, divulgar la o para... usan permanentemente, la Bueno, usan todos los días. ahora, ¿qué pasa con Nada. el marco legal si vos querés No hacer pasa una nada. denuncia? Pero, Bueno, por sí, eso pero- te estoy diciendo, sí. si vamos a hablar de un marco legal, acá es donde se supone, vamos a hablar con una suposición, se supone que vos tenés que tener Gonzalo, es el la marco. historia del fracaso, Gonzalo. Bueno. Pero claro, hoy aparece. Bueno. Hoy aparece. ¿qué me- Hola, por eso Goyan, digo? no hagas la comisión. Pero digo, claro. hoy aparece una imagen espectacular, del gobernador de Buenos Aires diciendo enormidades de Cristina Fernández. Sí, Hubo sí. que aclarar, si acá perdemos más tiempo aclarando lo que es fake que hablando de lo que es real, ¿me entendés? Que Bueno. sí, hoy pasó eso, pasa permanentemente. Es que justamente me parece que esto es también a prueba y error. Sin dudas, bueno, por es eso. muy difícil, es un tema muy complicado y me parece que en algún momento, Pato, Sí. más allá de que sea muy difícil Sí. de aplicar, en algún momento esto va a tener que salir. No me sé. da la impresión. Puede ser. Pero si no, Yo imagínate no sé, que- hay esto, digo, ¿en qué país del mundo? ¿Hay en Estados Unidos esto? ¿Hay en China? ¿Hay en Francia? ¿Hay en España? Porque yo veo fake news permanentemente, en todo el mundo lo veo. Hay pero una bueno. regulación en la Unión Europea. Europea, Hay exacto. vos, no sé si está en tu placa. No, Ah, ok. pero sí lo Dale. había visto lo de la Unión Europea. Que se aprobó igual recientemente, Claro. el año pasado, Ujú. en Y 2024. cuando aparecen 150.000 vivos más rápido que gambetean esto, sí. Claro, claro. Bueno, y dale. Estados Unidos no tiene todavía Claro. una ley así. Y es el gran productor de inteligencia artificial. Claro. Por eso, bueno. Es que es difícil combatirla, Sí. sin dudas, Pato. En Sí. esto estoy totalmente de acuerdo con vos, pero de todas maneras creo que un paso se tiene que dar. De a ¿Qué sé poco se tienen que ir dando pasos. Este sería el principal. Porque, Sí, a ver, sí. Al menos hemos- poner en debate. Sí, en debate. Y hemos visto cuántas veces, Pato, hemos hablado Sí. de proyectos puntuales, sueltos, en donde se han querido aumentar las penas, Y no pasó sanciones nunca y demás. nada, sí. No avanzó. ¿Por qué? Porque tiene que avanzar el marco legal. A partir del marco Pero, legal se puede generar muchacho. agregados, se pueden Sí, hacer sí. mejoras. Esto me da la ¿Le impresión- queda una, ¿Te quedó pendiente una placa? No. Sí, ¿Una más? o esta era la última, no me Ah. acuerdo si esta era la última, respecto a las penas entre, tantas acciones que se pueden llegar a hacer. Está, a ver, Esto, sí. en cuanto a las decisiones, predicciones o recomendaciones generadas por la inteligencia artificial con impacto irreversible o difícil de revertir o que impliquen un riesgo justamente de vida o integridad física, traté como de que aparezca el marco legal también en cuanto a lo que puede generar y a cómo puede actuar esa persona que decide defenderse ante un acto Sí. de esta magnitud. Y en la última, Sí. la que mencionábamos respecto a la modificación del Código Penal, por ejemplo, el artículo 123 que genera de 3 a 6 años de prisión, una legislación en el Código Penal por, todas estas acciones que mencionaba, producir, financiar, ofrecer, comercializar, publicar, facilitar los sistemas informáticos basados en inteligencia artificial. O sea, estamos hablando más de los cabecillas de quienes van justamente apuntando hacia esto, contenido de desnudez, naturaleza o representaciones sexuales explícitas inspiradas en la imagen de una persona
sin su consentimiento. Bueno. Algo que es muy difícil, Pato, Muy difícil. pero es el debate que se viene el próximo martes. Estamos. Vamos con un diputado del oficialismo, el diputado de la Libertad Avanza, que decía esto en materia económica. Ovalle, dale, a ver. Para nosotros es una alegría muy grande que hayamos tenido el dictamen de mayoría, muy ajustado, por cierto, pero hemos tenido el dictamen de mayoría. Así que te diría que es un primer paso para aprobar general el presupuesto del año que viene. Y no nos olvidemos que el presupuesto es un plan de gobierno, cifras estimadas, presupuestadas. Nosotros trabajamos con valores reales, hay rubros que han sido muy actualizados, muy grandes a valores reales, y otros rubros que, por supuesto, de acuerdo a la prioridad y el objetivo del plan de gobierno del presidente Milei. Eso nos da la posibilidad y la facultad, con la cantidad de diputados que vamos a hacer a partir del mes que viene, de la Asunción, más los diputados amigables y más los acuerdos que se puedan hacer con gobernadores, te diría que sí, somos muy optimistas en aprobar el presupuesto como la primera medida, y eso es justamente lo que se habló hoy en una reunión en la Casa Rosada con el presidente. Estuvieron todos los diputados electos, nosotros, digamos, los diputados viejos, para darle alguna definición. Y, por supuesto, senadores también. Así que fue una reunión bastante amigable, una reunión muy interesante y realmente muy contenta por ver la cantidad de liberales, libertarios que somos. Así que contentos, y calculo que sí vamos a hablar. Entonces, sí, dentro del mensaje del presidente, habló primero del presupuesto, que es la prioridad número 1. Eso sí lo vamos a tratar en un cortito plazo. Y después sí van a presentar proyectos de ley que ya se están estudiando, no hay nada seguro. También hablamos de lo que está haciendo el periodismo, que está inventando temas, ¿no es cierto?, de las jornadas laborales de 12 horas, por ejemplo, y cosas de esas. No hacerle caso absolutamente a nada. Lo que sí reafirmó con el tema de la modernización laboral, habló de que sí se le van a respetar los convenios colectivos regionales, primero por empresas, después regionales y después por último nacionales. Eso es una de las modificaciones más importantes, y que sí, no se puede comparar un trabajador que trabaja en La Puna, en Salta, con un trabajador que trabaja acá en La Cava, por ejemplo. Una idea justamente por las estructuras y las dimensiones de cada una de las escalas de trabajo, facturación, etcétera. Bueno, eso va a ser uno de los planteos más grandes que va a tener esta modernización laboral. Así que habló de eso, habló por supuesto de las reformas tributarias, y uno de los temas es que yo calculo, porque no puedo darte y decirles qué es lo que se va a hacer, es la eliminación de los impuestos provinciales a las actividades económicas o actividades lucrativas, que es un impuesto netamente regresivo. Cobran un 5% en cada una de las escalas. Para que tengamos una idea, el fabricante, cuando vende el producto, 5%. El mayorista, cuando vende el producto al minorista, 5%, y el minorista, 5%. O sea, automáticamente tenés un 15% de impuestos regresivos. Entonces, por otro lado, se le puede dar mayores facultades que en algún momento las provincias le otorgaron a la nación para la recaudación de impuestos. Calculo, me hago cargo, aclaro, ¿no? Sí, claro, con la información que tiene, que puede compartir. Pero sí, eso sería un tema que sería interesante que lo empecemos a debatir, darle las facultades a las provincias para que cobren los impuestos y que después sí coparticipen de alguna manera a nación. Bueno, ahí está el diputado planteando lo que viene. Muy interesante, estábamos hablando acá nosotros también, lo que está aconteciendo en el peronismo con la reforma laboral, ¿no? Porque por supuesto que hay muchísimos abogados, ahora hay una nueva CGT justamente conformada ayer para afrontar el tema de la reforma laboral. Habrá que ver cuál es la posición. Me parece, por lo que he hablado con varios, es que hay un tema que los complica, que es el siguiente. Por supuesto que la reforma laboral eventualmente va a terminar complicando aquellos trabajos que tienen hoy convenio y aquellos que tienen relación de dependencia. El tema es que ese trabajador en relación de dependencia está conviviendo con un 45-50% que no tiene ningún derecho. Entonces, el que no tiene ningún derecho y está en negro,
cualquier reforma laboral, cualquier cosa, le va a venir un poquito mejor Tal que cual. Bueno. nada. Entonces, tenés la convivencia de los que la van a recibir bien porque algo les va a tocar, de los que van a tener que resignar alguna cuestión. Bueno, ahí justamente me parece que diste en la tecla. Lo que mencionaba el diputado libertario también tiene que ver con este encuentro que se llevó ayer en Casa Rosada, que habíamos El segundo, ¿no? comentando, Vos la segunda reunión. Vos hablaste del martes, ayer fue el Claro, del miércoles. ayer ya fue con los diputados que van a continuar después del 10 de diciembre, más los que se incorporan, también los senadores. Una foto de más de 100 representantes, la que decíamos que quería tener Javier Milei para también de alguna manera marcar el Congreso que se viene a partir del 10 de diciembre. Y entre la reunión, a mí lo que me comentaron algunos legisladores oficialistas es que justamente, y me parece que Ovalle lo termina como explicando muy bien, se volvió a marcar el hecho de que el texto final de la reforma laboral no es público aún. No, claro. Es decir, que se están haciendo varias menciones de qué puede tener la reforma laboral, Ahora, pero desde abstractos y, digamos, no hay una cuestión yo te digo una cosa. formal todavía. Si es así, y le creo a Ovalle y te creo a vos, mal manejo comunicacional del oficialismo. Porque lo que tenés que hacer vos, si te interesa el problema, es filtrar lo que efectivamente es cierto. Lo que va, no, exactamente. porque si no, ¿qué sentido tiene? Bueno, la verdad, no te ayuda a estar debatiendo temas que no van a estar en la agenda, tampoco te ayuda. Filtrar 3 o 4 datos que sean datos reales, a ver cómo caen. Bien. Y efectivamente. Bueno, pero eso es lo que les marcaron a los legisladores y es verdad también que les dijeron que la única línea que se menciona es que es un sistema nuevo el que quiere implementar el gobierno de Javier Milei y que justamente tiene que ver con esto. Para incorporar a los trabajadores que están en negro, ellos sostienen que no vienen a recortar derechos. Claro, y otra cuestión que a mí, yo recién le decía a Gonzalo, me llamó bastante la atención, declaraciones de Teresa García, una mujer muy importante en el peronismo, muy cercana a Cristina, diputada nacional electa, era senadora, entró séptima, octava, novena. Viene de Teresa. la legis bonaerense, Exactamente. pasa a saltar y nuevamente al acá, Congreso. en los tiempos de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, era una mujer clave justamente en el tema de, tenemos diputados para la sesión, no tenemos, se cayó, era Teresa Una García. penaca. Exactamente, Una exactamente. especie de penaca. Sí, entendí, una penaca. Efectivamente. Bueno. No, pero el dato es que yo ayer la escuché diciendo, no tenemos que ir a la discusión de la reforma laboral con posiciones caprichosas. Y Solabarrieta entendió, ¿eso qué significa? ¿Van a aprobar? No sé si van a aprobar. No, te entiendo. Pero sí me que parece. ese momento de calma y yo escuchemos. recordé, totalmente, y yo recordé que en algún momento, después no lo volvió a repetir Cristina, pero en algún momento de rispidez, de diferencias con algunos temas gremiales, ella dijo, pero ¿no sería hora de rediscutir lo que está pasando con el gremio docente, por ejemplo? Que los gremios docentes, dice, tienen 2 o 3 meses de vacaciones, dice, ¿no habría que rediscutir esas cosas? Por eso digo que me llamó un poco la atención, no era una militancia totalmente opuesta. Dijo, no seamos caprichosos, me acordé de aquello de Cristina, se verá lo que pasa con el peronismo. Yo creo, te digo impresión personal, que el futuro bloque oficialista, con los que tiene, más con los provinciales, los saca sin mayores problemas, me parece. Sí, totalmente. Me parece. Un datito de último momento que estaba en la placa, Pato, Gonza, es que mañana se reúne la comisión investigadora Libra. Efectivamente, me dicen que es 11:30 la reunión, mañana viernes. ¿Viste cómo las cosas cambian? ¿Viste? Ahí dijo Venegas Lynch, trabajemos de lunes a viernes. Ahí los viernes también. El lunes ¿Viste? comisión en Está muy bien. Rosario. Está muy y bien. Ahora... Exacto. Pero no hay aviones, me decían antes. Pero bueno, dale. Pero Rosario siempre estuvo cerca, chicos. Si yo vuelvo de Tierra del Fuego, no te vas a poder ir a Rosario, por favor. Exactamente el momento de ponerle punto final a esto. Solabarrieta, muchas gracias. Benaí, muchas gracias. Enseguida la continuidad. Nada más. Gracias. Hasta cualquier momento.